anunciando el reino. Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. Buenos días y comencemos con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, fiat conquistador del amor divino, penetra nuestros corazones con tu fuego. Toma residencia en lo profundo de nosotros y juntos podamos vivir, movernos y respirar como uno solo en el poder del Espíritu Santo. Haz todas las cosas nuevas para nosotros, para que siempre podamos ser para ti, otro Cristo en el mundo, llevando vida y dando amor a todos. En cada uno de nuestros suspiros, nuestras miradas, nuestros pasos, nuestros pensamientos, palabras y obras, que tu oración al Padre esté en nuestros labios y en nuestros corazones. Que sea la oración en el mismo latido de nuestro corazón. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús, quien es el fiat conquistador del amor divino, junto con María, la Santísima Madre, y con todos los ángeles y santos en el cielo, oramos. Y pedimos de nuevo a nuestra bendita Madre, Reina de la Divina Voluntad, que ayude a cada uno de nosotros y a todos nosotros, a toda la humanidad, a llegar a conocer, amar y poseer el reino, el reinado de la voluntad del Padre en todo nuestro ser y en toda la tierra, mientras decimos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señora Reina de la Divina Voluntad, ruega por nosotros, y todos los ángeles y santos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me gustaría comenzar esta mañana con una lectura de la liturgia del día, la misa de hoy, sábado 9 de octubre. Se trata de la semana 27 del tiempo ordinario y la primera lectura es de San Pablo, vicario de Galicia. Y dice San Pablo: antes que viniese la fe, todos estábamos bajo custodia de la ley, confinados en la fe que iba a ser revelada. En consecuencia, la ley fue nuestro pedagogo hasta Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos bajo un pedagogo. Porque por la fe todos ustedes son hijos de Dios en Cristo Jesús, pues todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Él. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre libre. No hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Creo que esa profecía, si se quiere,
de San Pablo y apoyándonos en la profecía de todo el Antiguo Testamento, la antigua alianza, se cumple para nosotros hoy, hermanos y hermanas, ciertamente en el Evangelio, en la buena noticia del reino que Jesús proclamó en la Iglesia. Y aún más profundamente y de manera más completa, en las enseñanzas, los escritos y la vida de Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Y así, esta herencia de Abraham de la que habla San Pablo, él ama hablar de eso como escuchamos tanto en la carta a los Hebreos, también escrita por otro autor. Pero esta idea de que todos nosotros, como cristianos bautizados, como seguidores de Jesús, discípulos en la Iglesia, miembros de su cuerpo, que todos compartimos la herencia que fue prometida a Abraham, que es ese pacto de sangre que originalmente, el pacto original de la antigua ley, ahora se cumple en Cristo, por supuesto, a través del derramamiento de su sangre. Y que ese pacto, ese nuevo pacto, es el cumplimiento, por supuesto, del antiguo. Pero también hoy tenemos el cumplimiento del nuevo pacto a través del poder y la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Y esto es de lo que estamos hablando, en lo que estamos reflexionando hoy, solo para dar de nuevo la visión general. En la vida de la Iglesia y en la historia de la salvación está este cumplimiento y realización que es obra del Espíritu Santo. Lo llamamos el fiat de la santificación, el hágase del Espíritu Santo para llevar a término y a la perfección toda la obra de la creación y la redención. Y como hemos dicho muchas veces, por supuesto, es el papel del Espíritu Santo, no solo en la creación, sino incluso dentro de Dios mismo, que es devolver al Padre todo el amor y la gloria que han sido generados en el Espíritu Santo por el Padre y el Hijo juntos. Y así, a través de nosotros ahora y a través de la Iglesia, el Espíritu Santo está queriendo completar esta obra. Creo que se puede ver tan claramente en el mundo de hoy que a pesar de la oscuridad, a pesar del mal y el pecado y las cosas horribles que están sucediendo en nuestro mundo como nunca antes, el Espíritu Santo también está muy vivo y muy activo en la Iglesia para llevar a término esta obra de Cristo. Porque como dice San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La misericordia de Dios, le dijo Jesús a Santa Faustina, se derrama sobre el mundo en este siglo como nunca antes, porque se necesita más que nunca. Y Dios sabe que para llevar a término su obra va a hacer falta una gracia extraordinaria, una dispensación extraordinaria de gracia y una nueva enseñanza, una nueva manera de, no tanto una nueva doctrina, sino una nueva comprensión y aplicación de todas las enseñanzas de la Iglesia que nos llegan a través de la Escritura, la doctrina y la tradición. Y así, San Pablo está diciendo que ahora nosotros, porque la fe ha venido a través de Jesús mismo, Él es la encarnación de la fe en el Padre, que a través de nuestra fe en Cristo, todos somos ahora parte de este reino. Todos formamos parte de este reinado de la voluntad del Padre y todos somos uno en Cristo. Y Él dice que todas las distinciones realmente no tienen lugar en este entendimiento de nuestra unidad, de nuestra unión en la voluntad del Padre que se revela en Cristo. Y así, lo que heredamos no es simplemente algo que fue dado a los judíos antes de Cristo, sino que heredamos también todas las bendiciones de la nueva alianza. Y la nueva alianza, por supuesto, es la herencia, el cumplimiento de la herencia hecha a Abraham, que es que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena de la orilla, pero también que ahora seríamos hijos de Dios, y esto es precisamente de lo que trata esta nueva y divina santidad, el reino, el reinado de la divina voluntad.
Y así somos herederos. Heredamos las promesas, pero las promesas no de la manera no cumplida de la antigua alianza, sino de la manera cumplida ahora, como dice San Pablo, a través de Cristo. Estas promesas se cumplen en Jesús y nosotros somos los herederos de ese reino que Él vino a proclamar, que Él devolvió al mundo, restaurando el reino de la divina voluntad que se perdió, como sabemos, con la caída de Adán y Eva en la creación. Así que esta mañana nos gustaría continuar con un estudio de los escritos de Luisa Picarreta y completamos, la última vez que estuve con ustedes, un libro maravilloso llamado Santos y la Divina Voluntad, que es una colección de pasajes del Libro del Cielo, pero ahora me gustaría recorrer con ustedes un volumen en particular. Hasta donde sé, nunca hemos hecho esto antes, recorrer un volumen, pasaje por pasaje, entrada de diario tras otra, para tener una idea de la continuidad de la vida de Luisa. Y recuerden, antes de comenzar, el título de esta obra de 36 volúmenes, este diario de 36 volúmenes que Luisa escribió totalmente bajo obediencia. Ella nunca habría elegido escribir nada por sí misma. Quería estar completamente oculta y olvidada en el mundo, pero a través de su confesor se le dio esta obediencia de comenzar a escribir en febrero de 1899, a la edad de 33 años, el año de la muerte del Señor. Y fue realmente una muerte para Luisa hacer esto. Ella se lo reclamaba a menudo al Señor, diciéndole qué gran sacrificio era tener que registrar estas cosas tan íntimas que sucedían entre ella y el Señor. Y así, el título que Jesús le dio a este libro después de que ella comenzó a escribirlo fue El Libro del Cielo, lo que significa que es realmente un libro sobre la vida del cielo, pero no tanto la vida del cielo como se vive en el cielo, donde por supuesto se vive, sino la manera en que Dios quiere que la vida, la unidad del cielo, se viva en la tierra, que es la unidad de los espíritus angélicos y las almas humanas con la voluntad de Dios, en perfecta cooperación, pero también en perfecta unidad, perfecta unicidad y participación en esa naturaleza divina. Y así Jesús le dijo que el subtítulo de este libro sería Una llamada. Sabes, es una manera en la que Dios va a hablar ahora a la humanidad para llamarla de vuelta, para llamar a la criatura a regresar. ¿Por qué? Porque la restauración del reino significa que ya había un reino para empezar. El reino era este reinado de la voluntad de Dios en el jardín del Edén, en las almas y los cuerpos de Adán y Eva. Y por supuesto sabemos que también en el resto de la creación, que no ha perdido la voluntad divina como lo hizo la humanidad de la misma manera, aunque sufrió las consecuencias de esa caída. Así que Él dice que ahora quiere que la humanidad regrese al orden. ¿Cuál es el orden? Es el orden divino, la manera en que Dios creó las cosas para que fueran. Y cuánto vemos hoy en el mundo este desorden humano, el desorden que proviene únicamente de la voluntad humana, nunca querido por Dios, nunca creado por Dios, pero que, debido a la libertad del hombre, este desorden entró en el mundo por el uso de la voluntad humana en contra de la voluntad de Dios. ¿Y dónde vemos este desorden hoy en día? En gran parte de la inmoralidad, incluso en nuestro propio país, en todas las formas desordenadas en que nuestra naturaleza humana busca satisfacerse a sí misma en lugar de buscar a Dios y el bien de nuestro prójimo. Y así, en la Iglesia hablamos del orden natural, de la ley natural que Dios creó y que hoy está siendo tan completamente violada por la humanidad en casi todos los aspectos y de todas las formas posibles. En casi todos los países vemos esto. Esta ley humana, esta ley natural que Dios creó para la humanidad totalmente ignorada, totalmente violada a través del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo y todas estas otras cosas que simplemente son prueba de que la voluntad de Dios, que el orden de la creación de Dios no está reinando hoy. Y entonces, ¿qué es lo que Él quiere? Él quiere la restauración
de ese reinado. Así que Él nos está llamando no solo a ese orden divino para superar el desorden, sino que dice al lugar: ahora no vamos a regresar al jardín del Edén. Ese no es el lugar. El lugar es el reino que, como sabemos, no es un Jesús dice, no es algo que puedas ver aquí o ir allá, sino que el reino, Él dijo, el reino está dentro de ustedes y entre ustedes. El reino es donde quiera que esté la voluntad de Dios. Donde quiera que la voluntad de Dios tenga dominio, ahí es donde está el reino. Ese es el lugar en el que fuimos creados, al que Él quiere que regresemos. Como dice San Pablo, solo en Cristo. Cristo es la personificación del reino. Como dice el Papa Benedicto, Él es quien no solo lo proclama, sino que cuando viene a la tierra en el seno de María, en quien el reino también está perfectamente instaurado, infundido. Luego, el Papa Benedicto dice, Jesús trae el reino aquí, y ese reino está en su persona, y ahora está en la Iglesia. Ciertamente, no de manera perfecta, y sin embargo, en cierto sentido, siempre será el reino que Cristo vino a proclamar. Pero Él dice, ahora quiero que reine en su plenitud, en tu alma. Ese es el reinado, el reino de la voluntad del Padre. Y finalmente al propósito para el que fuimos creados, y esos somos nosotros. Todos somos criaturas, todos somos hijos creados por Dios. Para el propósito para el cual fuimos creados por Dios, ¿y cuál es ese propósito? Ya sabes, el antiguo catecismo de Baltimore decía, para conocer, amar y servir a Dios en este mundo, sé feliz con Él en el próximo. Para reinar con Él en el futuro, podríamos incluso decir, conocerle, amarle y servirle. Pero hay un propósito más profundo que creo que estamos aprendiendo aquí. Y ciertamente conocer, amar y poseer a Dios es, en última instancia, nuestra meta. Pero ahora estamos aprendiendo un camino a través de esta revelación privada, este don dado a Luisa Picarreta, formado en ella, entregado al mundo a través de sus escritos bajo santa obediencia a la Iglesia. Estamos aprendiendo una manera en la que este reino de Dios quiere llegar a su plenitud en nosotros nuevamente. Y ese es el propósito para el cual fuimos creados. Con Él, la voluntad divina reinaría, tendría dominio en el hombre, que el Creador viviría en su criatura por la gracia, y que esa operación del Creador en la criatura sucedería en cada uno de los actos de su vida, en cada momento de su vida. Cuando Adán y Eva eligieron pecar y abandonar ese reino, ese orden y ese propósito, lo perdieron todo. Solo el Hijo de Dios, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, podía restaurarlo. Por eso tenía que ser humano. Solo un ser completamente humano podía restaurarlo. Pero también tenía que ser divino, porque solo una persona divina, una naturaleza divina, podía hacer que esa restauración fuera completa, perfecta y universal para todos. Así que este volumen en particular, con el que vamos a comenzar hoy, es el volumen número 12. Es uno de los más largos y es uno de los que más usamos para comenzar a enseñar este modo de vida y para introducir a las personas en nuestro grupo de estudio de la Divina Voluntad. Aunque Luisa comienza a escribir el volumen 2 en 1899, a la edad de 33 años, más adelante, su confesor le dará la obediencia de regresar y escribir todo lo que sucedió en su vida antes de ese momento. En febrero de 1899, ella tiene 33 años y solo va a comenzar con una entrada de diario sobre lo que está sucediendo en ese momento de su vida. Así que va a escribir en el volumen 1, un resumen de su biografía, por decirlo de alguna manera. No es tanto un diario como una biografía de su vida, un relato de su vida hasta cuando comienza a escribir el volumen 2, que es en 1933. Así que este volumen comienza el 16 de marzo de 1917. Esto es, algunos años después.
Luisa ya ha estado escribiendo durante 18 años. Así que es una buena cantidad de tiempo y energía que ya ha dedicado a escribir este libro del cielo. Tiene 52 años. Así que no es una persona mayor, pero está en la mitad de la vida, diríamos que es de mediana edad. Y ella este volumen va a terminar en el año 1921, en el mes de abril, así que cubrirá casi exactamente 4 años. Lo significativo de este volumen es que en este momento de la vida de Luisa, ella realmente va a comenzar a recibir una indoctrinación muy intensa, mucho más intensa si se quiere, un estudio, una enseñanza por parte del propio Señor, por Jesús mismo y a veces por Nuestra Señora María, sobre en qué consiste este modo de vida y cómo vivir en él. Y por lo tanto se considera uno de los volúmenes más importantes. Ahora, recordamos que los volúmenes 1 al 10 se llaman el espejo divino, porque en esos volúmenes Luisa misma está siendo formada en la imitación de Cristo. Ella está siendo formada para reflejar su vida en la imagen del propio Jesús. Y así, en esos años en los que está siendo formada como alma víctima, se le enseña el desapego del mundo, de las criaturas, de sí misma, de su propia voluntad. Se le está enseñando esta gran libertad de hacer la voluntad de Dios, como San Pablo hablaba en esa carta a los Gálatas, donde dice, sí, hemos estado bajo una ley para hacer la voluntad de Dios y esa ley nos ha mantenido disciplinados, y eso es algo bueno. No es malo, necesitamos esa disciplina y nunca dejamos de hacer la voluntad de Dios en la divina voluntad. Pero Él dice que ahora la fe en Cristo nos ha sacado de esa disciplina, como niños pequeños disciplinados, si se quiere, que necesitan guía y disciplina constante. Y Él dice que ahora Cristo nos ha traído a la plenitud y la madurez de lo que nuestra vida como hijos de Dios debe ser como adultos, es decir, personas que son libres y sin embargo responsables, personas que son capaces de vivir la ley pero en la libertad de Cristo y con esta gran caridad según la ley más grande, que es la ley de la caridad y el amor a Dios y al prójimo. Y así Luisa está escribiendo aquí a los 52 años. La última entrada de este diario, de todo este libro del cielo, será el 28 de diciembre de 1938, cuando Luisa tiene 73 años, así que va a escribir durante otros 21 años de su vida. Así que su escritura abarcará 40 años, realmente los años más importantes de su vida, y luego, cuando deja de escribir a los 73 años, vivirá casi otros 10 años, hasta cerca de los 82, cuando muere en 1947. Así que Luisa vivirá otros 8 o 9 años después de dejar de escribir, y podemos imaginar el gran alivio y el suspiro de alivio que soltó ese día de 1938, cuando la razón por la que dejó de escribir fue solo una, no porque Jesús ya no la visitara, sino porque la obediencia le fue retirada. Y cuando esa obediencia le fue retirada, ella se detuvo. Ella comenzó a escribir el día que llegó la obediencia y dejó de escribir el día que la obediencia le fue quitada. Luisa es una hija perfectamente obediente de la Iglesia. Esta obediencia venía a través del sacerdote de la Iglesia, el obispo y los confesores, y ella lo seguía de manera muy cercana y precisa. Y así este pasaje comienza, como dije, el 16 de marzo de 1917. Y así el volumen, mencioné los volúmenes 1 al 10. El volumen 11 también será un volumen en el que vemos a Luisa apenas comenzando, como si viéramos la transición de Jesús formándola como alma víctima a ahora, por así decirlo, desatando en ella este gran don de la divina voluntad, enseñándole la plenitud de lo que es este
este don y cómo va a vivir en él y lo que debe escribir y compartir con nosotros para el futuro. Y así, pero el volumen 12 es, como la mayoría de quienes han estado estudiando los volúmenes, los escritos durante muchos años, creen que este es el mejor lugar para comenzar si realmente queremos sumergirnos de inmediato, en este momento de los escritos y de las enseñanzas, en lo que San Hannibal llama la ciencia divina de la voluntad de Dios viniendo a reinar en la tierra como en el cielo. Así que este pasaje en particular, el primero del volumen 12, comienza el 16 de marzo de 1917. Y al principio de cada pasaje, como probablemente han escuchado en nuestras lecturas anteriores de pasajes seleccionados, hay un pequeño título, o podríamos llamarlo una pequeña sinopsis o un resumen de lo que está contenido en esa entrada de su diario. Así que el pequeño título para y algunos de estos Luisa los escribió, otros fueron añadidos después por otros editores y otras personas que publicaron los escritos. Dice, la unión entre el alma y Dios nunca se rompe. Y por supuesto, eso significa en la divina voluntad, el alma debe copiar en sí misma la vida interior de Jesús. Y podríamos decir que a partir de esa pequeña frase, el alma debe copiar en sí misma la vida interior de Jesús, vemos una transición. Ahora Luisa no está simplemente para imitar a Jesús, como tantos santos lo han hecho, por supuesto, de una manera muy maravillosa y santa, ejemplar, en su vida exterior, es decir, en sus virtudes, podríamos decir. Pero ahora Jesús está llamando a Luisa a una imitación, o ni siquiera una imitación, sino una participación, un compartir en lo que Él realmente ha sufrido en su propia alma, en su propia vida interior. ¿Sabes? Nuestra devoción al corazón de Jesús, al sagrado corazón de Jesús a lo largo de los muchos siglos de la Iglesia que hemos conocido a través de otros santos, que ahora es una enseñanza de la Iglesia. Que este es el hermoso símbolo de la vida interior de Jesús, de su amor sobre todo, que llenaba su alma. Pero va más allá, ¿ves? En lo que no es solo su corazón humano, es la vida divina que llena el alma humana, el corazón humano de Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere que Luisa empiece a aprender ahora y a empezar a vivir con Él, para que Él viva en ella y en todos nosotros. Todos, ¿sabes? Por el don que le ha dado a Luisa, todos participamos de ello. Así que Él dice, ahora quiero vivir mi vida interior, y eso significa que vas a compartir conmigo todo lo que experimenté en mi interior mientras estaba en la tierra, pero también lo que sigo experimentando en la iglesia e incluso reinando en el cielo. Así que Luisa escribe, continuando en mi estado habitual, mi siempre amable Jesús se hizo visible de repente como un relámpago. Él siempre viene de estas maneras muy inmediatas, muy rápidas generalmente. Y la mayoría de las veces Él vendrá desde su interior, como ya sabemos, porque ahí es donde Él vive y quiere mostrarle que está dentro de ella y que no viene del cielo, sino del propio cielo de su alma. Además, si yo me lamentaba, Él me decía, hija mía. Y normalmente ella se lamenta. Luisa se lamenta mucho, y lamentare en italiano es una palabra hermosa, creo que más hermosa que la palabra quejarse. Es más cercana a nuestra palabra lamentar, que significa desahogar el corazón, ¿saben? Nosotros desahogamos nuestro dolor o nuestras decepciones, lo que sea que tengamos en la vida, pero se lo llevamos al Señor. Y Luisa hacía esto muy a menudo, y frecuentemente comienza sus pasajes de esta manera. Él me dijo, Jesús le dijo a ella, hija mía, mi pobre hija, si supieras todo lo que va a suceder, sufrirías mucho.
Entonces yo, para que no sufras tanto, trato de evitarte. Esta es, por supuesto, una de las experiencias predominantes de Luisa en su vida, este sentimiento de la privación de Jesús, que Él ha estado tan cerca de ella y dentro de ella, y sin embargo hay momentos en los que no experimenta su presencia, en los que no lo siente con ella en absoluto, y esto es la causa de su mayor sufrimiento en la vida. Este es el martirio de Luisa. Más que cualquier otro tipo de sufrimiento que pudiera tener, es esta privación de Jesús. Así que Jesús está diciendo, porque eres un alma víctima, cuando me acerco a ti, siento que Él siente que tiene que mitigar los castigos sobre el mundo. Y esto, por supuesto, es justo antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, que será un tremendo castigo para muchas naciones del mundo. Y así Él dice, tengo que evitarte porque, como alma víctima, me impides llevar a cabo estos castigos. Así que Luisa dice, entonces vuelvo a mis lamentos diciendo, vida mía, no esperaba esto de ti, tú que parecías no poder ni saber estar sin mí, ahora dejas pasar horas y horas lejos de mí. A veces parece que también quieres dejar pasar todo el día. Jesús, no me hagas esto, ¿cómo has cambiado? Así que, nuevamente, Luisa, poco a poco, como verán en su vida, parece experimentar periodos más largos de esta privación, y curiosamente, a medida que ella comienza a vivir en la divina voluntad, aunque sus mensajes pueden ser a menudo frecuentes, también habrá momentos en los que verán incluso pasar semanas. Y si ella no está escribiendo algo, eso significa que no tiene comunicación con Jesús. Él no le está diciendo nada porque ella está bajo una obediencia muy estricta de registrar cada detalle de su comunicación con Jesús. Y así, a medida que ella envejece, en realidad encontramos que en lugar de que estas visitas sean más frecuentes, parecen volverse menos frecuentes y por lo tanto su sufrimiento de esta manera también comienza a aumentar. Y sin embargo, ella también crece en aceptarlo cada vez más, como si fuera suficiente. En los últimos años de su vida vemos que casi no se queja en absoluto. Ella ha llegado a ver esto como parte de su propio sufrimiento en la vida interior con Jesús, aceptando y soportando con amor y con la voluntad de Dios todo el sufrimiento, la privación y el dolor que esto trae a su vida. Entonces Jesús sorprendentemente me dice, cálmate, cálmate, yo no he cambiado, soy inmutable, soy inalterable. Más bien te digo que cuando me he comunicado con un alma, cuando la he tenido cerca de mí y le he hablado y he derramado mi amor, como lo ha hecho con ella, esta comunión nunca se rompe entre el alma y yo. Ese es un pensamiento muy consolador. No solo para Luisa, sino para nosotros, que nosotros, quienes hemos comunicado con Jesús ciertamente en la Sagrada Comunión, aquellos de nosotros que hemos conocido su presencia de manera profunda e íntima en nuestra propia alma en ciertos momentos de nuestra vida, a través de la oración, a través de nuestras experiencias de vida, Él dice, esa comunión que he iniciado nunca se rompe. ¿Ves? Es un don. San Pablo dice, los dones de Dios son irrevocables. Dios no da dones y luego los quita. Podemos ignorarlos, podemos abusar de ellos y violarlos, pero Dios no retira los dones que nos ha dado. Él dice, como mucho, los modos cambian. Él no cambia, pero sus modos con el alma, es decir, la manera en que se comunica, la manera en que está presente, pueden cambiar. Ahora me manifiesto de una manera, ahora de otra, pero siempre invento formas de hablarle y de cómo derramar mi amor sobre ella. En otras palabras, Él quiere que Luisa vea que incluso en esos momentos en los que ella siente su ausencia, Él sigue comunicándole su amor. Puede que no sea tan personalmente consolador como cuando Él le habla, pero Él le está diciendo,
en cada respiro que tomas, en cada latido de tu corazón, te estoy diciendo que te amo. En cada movimiento de tu cuerpo, es mi voluntad y mi vida lo que te estoy dando. Es mi regalo para ti como un don de amor. Y este es, por supuesto, un tema fundamental de la divina voluntad, que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Así que Él está diciendo, quiero que aprendas a ver que incluso las cosas más dolorosas, las más tristes en tu vida, también pueden ser mi manera de decirte que te amo. ¿Por qué? Porque sé el bien eterno que traerán a tu vida. Y quizá ese sea un buen momento para que nos detengamos, oremos y reflexionemos, mientras damos gracias por los dones de Dios y por las formas en que Dios se comunica con nosotros. Nosotros creo que estamos muy limitados en nuestro acceso a esos dones, en las formas en que los recibimos, y en cada momento Dios nos está hablando, comunicándose con nosotros. Así que nuestra parte es estar abiertos a recibir, a ser agradecidos, por supuesto. Pero incluso antes de la gratitud viene esta disponibilidad, esta apertura, esta receptividad para acoger de todas las formas en que Jesús, María, Dios Padre y el Espíritu Santo desean comunicarse con nosotros. Así que reflexionemos un poco sobre eso en nuestras propias vidas. Demos gracias a Dios por todas las formas en que nos muestra su amor infinito y eterno. Así que Luisa continúa, o Jesús continúa en este pasaje. Ella está citando las palabras de Jesús hacia ella. Él dice, además, ¿no ves que si no te he dicho nada en la mañana, estoy esperando a la noche para decirte una palabra? Además, cuando leen las aplicaciones de las horas de mi pasión, yo, estando en ti, lleno tu alma hasta desbordarla y te hablo de las cosas más íntimas que no te he manifestado hasta ahora. Así que Jesús está diciendo, ya sabes, sí, si no estoy aquí en la mañana, no te preocupes, normalmente vendré en la noche, lo cual Él hace a menudo, ya que toma su alma fuera de su cuerpo para darle instrucciones y nuevas enseñanzas en este gran don de la divina voluntad. Y aquí dice algo que necesitamos, tenemos que poner una nota al pie porque puede que no quede claro de qué está hablando. Luisa había escrito estas horas de la pasión, una meditación de 24 horas, una para cada hora de la pasión de Jesús, comenzando con su partida de su madre María y luego dejándolo en el sepulcro. Y es una de sus obras más hermosas, y esta obra realmente trata sobre nuestro reproducir, como se usa la palabra allí, nuestra participación en la vida interior de Jesús a través de su pasión, en su pasión, esas 24 horas de su pasión. Y así, Luisa escribió estas horas primero, algunos años antes de que fueran publicadas, y las tenía memorizadas, y Hannibal quería publicarlas, y le pidió que las escribiera, y las llevó al Papa, a uno de los papas, para que él pudiera compartirlas con el Papa. Y así él va a visitar al Papa y le lee esta hora de la pasión que resultó ser el Papa Pío X, y le está leyendo una de estas horas. El Santo Padre lo interrumpe diciendo, Padre, esas palabras deben leerse de rodillas porque es Jesús quien está hablando. Y Hannibal regresó, le contó eso a Luisa y le dijo, debemos publicar esto. Así que alrededor del año 1913 se publicaron por primera vez. Unos años después, San Hannibal dijo, son muy hermosas, pero necesitamos un poco de aplicación práctica. Y Luisa ya había comenzado a escribirlas, así que las terminó y publicaron estas aplicaciones prácticas como un complemento a las horas de la pasión. Esas aplicaciones, o como se les llama hoy en la mayoría de las publicaciones, esas reflexiones sobre cómo vivir lo que acabamos de leer en esa hora de la pasión, es decir, cómo aplicarlo en nuestra propia vida concreta. Bueno, esas aplicaciones son a las que Jesús se refiere aquí cuando dice,
cuando la gente lea estas aplicaciones, él dijo, porque yo estoy en ti. Esta lectura de estas otras almas te llena de una nueva intimidad conmigo. Él dice, me derramo de nuevo en ti. Es un principio que es prominente en el libro del cielo, y es que las palabras mismas, a medida que se leen, y las almas las reciben. Y Hannibal dijo que cada palabra estaba llena de luz y consuelo, que estas palabras mismas no solo tienen un efecto en la persona que las lee, sino en toda la humanidad. ¿Por qué? Porque son palabras de luz. Son palabras de la voluntad divina que Dios mismo nos está hablando. Y Él dice, por lo tanto, que tienen un efecto universal en todos. Y así le dice a Luisa, cuando estas palabras son leídas por otras personas, las horas de la pasión, las aplicaciones, dice, entonces lleno tu alma hasta desbordarla y te hablo de las cosas más íntimas, dándote nuevos conocimientos, nueva comprensión, una nueva apreciación de cosas que no habías entendido antes, cosas que aún no te he aclarado o dado a conocer. Así que Él está diciendo que cada vez que alguien lee estas horas, que son tan parte de Él y ahora son parte de Luisa, dice que la divina voluntad que está en estas palabras en realidad llena a Luisa de nueva comprensión y nueva vida porque ella es una en esa misma divina voluntad. Es un principio muy básico y fundamental de nuestra comunión, de nuestra vida en la comunión de los santos, donde la Iglesia siempre ha enseñado el intercambio espiritual de bienes. Cuando un alma se beneficia en la Iglesia, todas las almas se benefician. Cuando un alma ofende, afecta a todos los demás. Tú preguntas, ¿por qué? Porque como dice San Pablo que acabamos de escuchar en Gálatas, todos somos uno en Cristo. No hay distinciones entre nosotros. Todos somos uno en Cristo. Esto no significa que nuestros roles sean iguales, pero sí que todos compartimos la vida de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Y si somos uno en Cristo y uno en Dios, también somos uno entre nosotros. Y por eso todo lo que hace un alma va a afectar a todas las demás almas. Y esto es algo que no podemos ver, por lo que es muy fácil olvidarlo y de hecho muy fácil no creerlo porque no lo vemos. De lo que estamos hablando es de una realidad espiritual. Pero ciertamente es verdad en el cielo, es verdad en el purgatorio y es verdad aquí en la tierra que todos somos uno en la Iglesia en Cristo. Y entonces Él dice, ahora ¿cuándo? Porque has escrito estas cosas, porque me has permitido darlas a conocer a través de ti, y dice, tú te beneficias de ellas incluso cuando otra persona las está leyendo. Y eso es cierto para nosotros mismos. Cuando leemos, otras personas también se benefician. Jesús incluso le dijo a Luisa que por cada palabra que ella escribiera, Él le daría un alma para vivir en la divina voluntad. Él les dice a los lectores que cada vez que leemos estos pasajes de la divina voluntad y por cada palabra, Él nos dará un alma. Y así Él está multiplicando su semilla. A través de lo que hacemos, Él está haciendo posible que otros lleguen a conocerlo, que otros lleguen a amarlo y a vivir en Él. Y luego dice, entonces, ya que el alma debe seguirme en esta obra mía, estas aplicaciones de las horas serán el espejo de mi vida interna, interior. Estas aplicaciones, estas reflexiones, muchos de ustedes quizás ya han estado leyendo estas reflexiones para las horas de la pasión. Él dijo, estas reflexiones y aplicaciones de las horas de la pasión serán el espejo de mi vida interior, y quien se modele a sí mismo, según mi vida interior, reproducirá en sí mismo mi misma luz. Así que lo que Él está diciendo es que con estas aplicaciones estamos aprendiendo a reflejar, es decir, a reproducir en nuestra propia vida lo que Jesús sufrió en su interior a través de las horas de la pasión. Y esto, hermanos y hermanas, esto nuevamente es
uno de los principios más profundos y penetrantes de vivir en la divina voluntad, que es que Jesús nos da por gracia una participación en su propia luz interior divina. Es decir, ¿qué está haciendo la divina voluntad en Jesús? ¿Qué está haciendo la Santísima Trinidad operando en Jesús a través de su existencia humana en la tierra? Y él dice, cuando entiendas eso, entonces también podré comenzar a hacerlo en ti. Así que no solo vas a imitar lo que he hecho, de hecho, voy a operar en ti, llevando a cabo a través de este don de la divina voluntad, que es la capacidad de Dios de estar presente en todas partes y donde quiera que Dios quiera. Lo que Él decida hacer puede lograrlo. Y así Él dice, donde quiera que esta alma llegue a conocer esto, a conocer este don, a comenzar a vivirlo, a empezar a reproducir en sí misma esta mi propia luz interior y luego la gracia de todas las gracias, dice, comenzarás, lo que hagas será, porque es lo que yo también estoy haciendo, tendrá los efectos de lo que yo hago. Y dice, oh, cómo revelan. Es decir, las almas que están reproduciendo la vida interior de Jesús. Oh, cómo revelan la sed de mi amor por las almas en cada fibra de mi corazón. ¿Cuál es la vida interior de Jesús? Es amor, por supuesto. Pero el amor debe tener una fuente. El amor no puede existir por sí solo en lo abstracto. Solo una voluntad tiene la capacidad de amar. Y así, la voluntad de Dios es la fuente del amor en su divino corazón, la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él dice, estas almas que ahora están reproduciendo mi propia vida interior, especialmente en mi pasión, pero a lo largo de toda su vida también es lo que vamos a aprender a hacer. Él dijo que aquellas almas que aprenden a hacer esto van a revelar al mundo, aunque no sea solo de una manera visible, sino que revelamos, ya sabes, incluso a alguien que vive totalmente invisible en el mundo, que no es visto por otros. Eso hace una revelación de Dios, una revelación del amor de Dios al mundo, es una revelación del amor de Dios al mundo. Así que Él está diciendo, esto revelará la sed de mi amor por las almas. Y esto, por supuesto, es lo que llena su corazón hasta desbordarse, tanto que su corazón debe ser abierto para liberar la propia esencia de su vida interior a través de su corazón, la sangre y el agua que fluirán en lo que también fluyó su divinidad y que ahora renovará la tierra, dará origen a la iglesia, de donde nace la iglesia, y las almas serán salvadas y santificadas y regresarán a Él. Él dice, oh, cómo revelan la sed de mi amor por las almas en cada fibra de mi corazón, en cada uno de mis suspiros y en cada pensamiento mío. Así que ven, no es solo en lo que Él va a experimentar en esas 24 horas de su pasión lo que van a revelar, porque la vida de Jesús no puede ser, ya saben, Él es hombre, un hombre Dios. No podemos separar su vida solo en momentos en el tiempo, aunque eso sucedió en el tiempo. Pero en el modo eterno, en su divinidad, todo es uno. Y así, en cada acto de Jesús está contenido el todo, toda su humanidad, toda su divinidad, a través de la fusión de la voluntad divina con su voluntad humana. Y Él dice, ahora cada fibra de mi corazón, cada respiro que tomé, cada pensamiento que tuve, cada mirada que hice, cada palabra que pronuncié, cada paso que di, cada sorbo de agua que bebí, quiero que reproduzcas esa vida interiormente en ti mismo. ¿Por qué? Porque ahora soy yo quien lo va a hacer en ti, junto con el Padre y la Trinidad, a través de la inhabitación de la Trinidad en tu alma. Y ahora, lo que yo haga, tú lo vas a hacer conmigo. Y lo que tú hagas, yo lo haré contigo. Y eso es lo que va a marcar la diferencia, toda la diferencia del mundo. Tanto así que Él dice que es la diferencia entre el cielo y la tierra.
Ahora ya no eres solo un ser humano haciendo algo de acuerdo con la ley de Dios, sino que ahora es la misma ley del amor de Dios, que es su voluntad la que está operando en ti. Y dijo, por eso os hablo ahora más que nunca. Entonces él comenzará a hablarle cada vez más a Luisa sobre el don de la voluntad divina. Se convertirá al final de su escritura, en 1938. Eso es todo. Jesús ya ni siquiera habla de lo que pasa en el mundo casi como si no fuera asunto suyo. Ciertamente lo es. Dios ama al mundo y quiere salvarlo, pero lo que Él le muestra a ella en estos últimos años de su vida es que vivir en la voluntad divina es llevar al mundo a su cumplimiento, a la realización de su propósito para Él. Y por lo tanto, no se trata solo de lo que está pasando hoy, ayer o mañana. No se trata solo de las cosas malas en el mundo, de los reportes de noticias. Se trata de este grandioso plan del amor de Dios por nosotros, que ahora está llevando a su finalización y cumplimiento definitivo a través del reinado de la voluntad divina en la tierra, así como reinó en la tierra antes. Y por supuesto, como siempre, reina en el cielo. Pero él dijo, por eso voy a hablarte ahora más que nunca, pero cuando termine me ocultaré, y tú, al no verme, dirás que he cambiado. En otras palabras, Él está oculto más profundamente dentro de ella. A veces Él dice, me estoy escondiendo ahí para ver cómo vas a actuar. Quiero observarte para ver si vas a poner en práctica estas cosas que te he estado enseñando. Él dice, otras veces me escondo porque necesito apartarme un poco de ti, alejarme no de ti, sino de tu experiencia, para que puedas sufrir conmigo lo que yo sufrí. ¿Ves? Él sufrió esa privación del Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Creo que Jesús no solo experimentó eso en la cruz, sino que pienso que también lo vivió en otros momentos de su vida. Esa distancia de la tierra con el cielo, una distancia entre lo humano y lo divino, la distancia del Hijo con el Padre. Creo que Jesús sintió eso, él experimentó eso. Aunque el Padre siempre estuvo con él y él lo sabía, por supuesto, su experiencia humana también sintió esa privación en sí mismo. Y por eso quiere que lo compartamos con él. ¿Por qué? Porque es una fuerza tan poderosa de amor, de cambio y de redención, de salvación para el mundo. Eso fue en última instancia lo que fue su muerte en la cruz. Fue la experiencia humana de la separación total, el abandono del Padre. Y por eso Él dice, tú también vas a experimentar eso. Pero Él dijo, sigo estando ahí, solo que me escondo de ti porque tengo un propósito mayor aquí. Más bien, te digo que cuando no quieras repetir, con tu voz lo que te digo en tu interior, impedirás este derramamiento, este desahogo de mi amor. Así que más bien, Él le dice, pero si no escribes, si no registras estas enseñanzas, esta lección que te estoy dando sobre el reino de la divina voluntad, entonces Él dice, primero que nada, no lograrás reproducirlo en ti misma porque no estarás haciendo mi voluntad. Pero Él dice, también me impedirás desahogar mi vida interior, mi amor, la voluntad de Dios con el mundo. Y vean, de eso se trata esto. Imaginen que en el corazón de Jesús está contenido este amor infinito, eterno y universal del Padre por la humanidad y, de nuevo, es una imagen hermosa de ese amor que brota de su corazón en la cruz, pero está brotando en cada momento de su vida y Él busca maneras de derramarlo. Pero como Él respeta nuestra libertad, nunca obliga a nadie a recibir ese amor. Él no puede derramarlo a menos que haya almas que sean capaces y sobre todo estén dispuestas a recibirlo. Y por eso Él dice, tú, Luisa, si no escribes esto que te estoy diciendo, si no lo transmites a la humanidad, mi amor no podrá desahogarse, mi corazón no podrá vaciarse y derramarse.
Y eso es realmente lo que Él nos está diciendo a nosotros también. Si no recibimos este don, si no lo reproducimos en nuestros propios corazones y almas, también en nuestros cuerpos, y si no lo revelamos al mundo por medio de nuestros actos y la divina voluntad, y esa es la primera manera en que lo hacemos, lo vea alguien o no, está siendo revelado, se está dando a conocer. Él dijo, entonces no puedo, entonces mi propia vida interior nunca estará satisfecha. No puede ser derramado porque la humanidad no lo está recibiendo y el amor debe ser amado para poder realizarse. El amor debe ser recibido. Y por eso San Juan dice, ¿sabes? No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos ha amado primero. Y por lo tanto, lo primero que hacemos es desear y recibir el amor de Dios y creer en el amor de Dios, confiar en su amor por nosotros, y ese es el comienzo de todo lo demás. Y creo que en la raíz de todo mal, como Jesús le dijo a Luisa, ¿por qué pecó Adán? Porque se olvidó de que yo lo amaba. Cuando olvidamos que Dios nos ama, el diablo encuentra una oportunidad y es entonces cuando somos capaces de olvidar el amor de Dios y nuestro propio amor por Él, y somos capaces de hacer cosas terribles. La humanidad es capaz de cosas terribles cuando no conoce, no recuerda el amor de Dios. Y por eso es que Él le ha dado estas enseñanzas, es por eso que le ha dado la obediencia de escribirlas a través de la Iglesia, y ahora, con suerte, pronto serán publicadas y difundidas completamente en la Iglesia, ahora que tenemos la aprobación del Vaticano. Los censores teológicos, los teólogos asignados para estudiar y evaluar, esperamos y sigamos orando, creyendo y confiando en que Dios va a dar a conocer plenamente este don al mundo a través de la Iglesia, a través del sacerdocio, así como de los laicos, como ya ha sucedido. Muchos laicos han llegado a conocerlo. Y oramos para que el clero y la jerarquía de la Iglesia también lleguen, como ya está ocurriendo, pero cada vez más a la plena aceptación y total adhesión a este milagro más grande, el mayor don que Dios nos ha dado en la encarnación, y que es la restauración del reino de la voluntad de Dios para reinar en la tierra como reina en el cielo. Así que esa es nuestra oración por ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan hoy. Estamos agradecidos de que puedan acompañarnos y esperamos que sigan con nosotros en esta hora, a la hora que sea, donde quiera que estén. Y también que estén con nosotros en su oración, en su espíritu, en su corazón. La divina voluntad es una, y en Cristo y en su voluntad, la voluntad del Padre en Él, todos somos uno. Recordemos que todo lo que hacemos afecta a los demás. Todo lo que ellos hacen nos afecta, así que intentemos hacer de cada acto un acto de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Anunciando el reino, cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor,
Extiende tu